Perfecto. Bueno, la verdad, estamos muy sorprendidos por la concurrencia. Es un verdadero placer. La consigna de esta tarde era escuchar a los jóvenes y nos da mucho orgullo que, bueno, que hayan venido tantas autoridades y tantas personas del entorno a verlos y escucharlos, porque es muy importante hacia nuestro futuro, por supuesto. Quiero destacar algunas autoridades que se hicieron presentes, más allá de los momentos de mucho trabajo que están viviendo en este momento, sobre todo en materia de educación, así que bueno, vamos a nombrarlos a todos ellos. Se encuentran la consejera Dora Graciano, el consejero Juan Gavito, la secretaria general de CODICEN, Virginia Cáceres, la diputada Fernanda Araújo, la diputada Nazmi Camargo, la diputada Elsa Capillera, la edil Adriana Valcárcel, el director nacional de educación Gonzalo Baronia, que le agradecemos especialmente que se haga tiempo porque sabemos de la ardua tarea que está atravesando en estos momentos, y después también el diputado Rafael Menéndez, la secretaria administrativa de ANEP Isabel Solís y Gabriela Foto, su directora del Centro de Salud de San Ramón. Perdón si no nombré alguno, pero bueno, han ido llegando el diputado Rodrigo Bonis, por supuesto, allí lo tenemos, que acaba de llegar, así que bueno, si nos faltó alguna autoridad, les pedimos disculpas por no nombrarlo, pero bueno, en el correr del evento lo podemos ir haciendo. Hoy, por supuesto, que nos convoca un tema en un evento muy especial, como les decía, ya que desde esta casa estaremos escuchando a los jóvenes, lo cual no sucede muy a menudo y queremos instaurarlo cada vez más. Conoceremos sus expectativas y temáticas de interés respecto a la educación puntualmente hoy, y es un gusto destacar el esfuerzo que han hecho, el trabajo que pusieron en este evento, hace mucho tiempo que lo vienen preparando. Tienen muchas ganas de ser escuchados hoy y de decir lo que piensan. Así que a continuación van a ser ellos quienes nos nutran con su visión y sus horizontes, porque es el tiempo de la juventud. Estarán exponiendo en este evento Lorena Solís, Guillermo Suaya, Erika Lucas, Cristina Mayros, Agustín Antunes, Franco Canti y Eduardo Nogueira. También vamos a participar luego de este panel junto al diputado Juan Rodríguez y al senador Guido Manini Ríos para hacer un breve saludo final luego de las exposiciones de los chicos. Quiero agradecer especialmente a Eduardo Nogueira, que está por ahí, quien, bueno, coordinó el evento, se lo puso al hombro y bueno, acá estamos hoy, así que muchas felicitaciones. Y también no podemos dejar de mencionar a Ciro Alietti, quien ha sido un asesor muy importante para este evento, pero no se encuentra bien en la mesa porque prefiero vernos desde allí, pero es una tarea que nos llena de orgullo también, porque fue una gran incorporación a este equipo de esta mesa que preparamos. Así que bueno, sin más, yo hoy quiero escucharlos a ellos, así que es un momento. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Ivana. Y ahí se escucha. Bien. Le doy la palabra a Lorena para que les hable del primer tema a debatir. Muy buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos. El tema que elegí es motivación estudiantil. Y vamos a arrancar con esta frase que dijo Albert Einstein en 1879, el físico alemán, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Debemos destacar en esta frase la palabra oportunidad. En Uruguay contamos con un maravilloso beneficio para los orientales, que es la educación bareliana. Allá por 1877, un político, escritor y periodista uruguayo, inspirado en la educación norteamericana y europea, sintió la necesidad de crear la mayor reforma a nivel educativo, la cual hasta hoy sigue siendo la base de nuestra educación. José Pedro Varela abrió las puertas a las oportunidades, desde familias más pudientes a las más humildes, familias que pregonaban sus credos y las que no. El Uruguay accedería a una educación universal, con una estructura educativa, con formación de maestros y definición de textos de enseñanza. Y además, ese visionario instaló la obligatoriedad, promoviendo el fortalecimiento de la sociedad sin distinción de extracto social o credo. Allí surge la dicotomía entre la obligatoriedad y la oportunidad. Como madre de un alumno de último año de bachillerato, considero que es necesario que exista una motivación dada desde el cambio de óptica, echando luz sobre las oportunidades que nos brinda la educación y promoviendo la combinación de estudios tanto a jóvenes como a adultos. La motivación, del latín motivus, es aquello que nos mueve o que tiene la eficacia o virtud
se rompe el estado de equilibrio del individuo y produce un estado de tensión o inconformidad. Una vez satisfecha la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio habitual. Y allí podemos ver el ciclo motivacional, que era lo que justamente estaba explicando, ¿verdad? Como uno necesita el estímulo y la motivación para satisfacer una necesidad que es lo que nos va a llevar a poder progresar como individuos, como estudiantes y fundamentalmente como la sociedad, que es lo que todos queremos. Asimismo, podemos ver la pirámide de Maslow, psicólogo estadounidense, fundador y principal exponente de la psicología humanista, en la cual ubica las necesidades humanas. A medida que las personas logran controlar sus necesidades de jerarquía inferior, aparecen gradualmente las de orden superior. Esta coloca las necesidades básicas o simples en la base de la pirámide y las relevantes o fundamentales en la cima. En este sentido, los 4 primeros niveles son considerados como necesidades de supervivencia. Al nivel superior se lo denominó de motivación, de crecimiento o de necesidad de ser. Cambiar el paradigma es comenzar a transmitir a los alumnos que el aprendizaje, la educación y la formación es fundamental para la supervivencia, ya que a través del estudio y el conocimiento podrán lograr una mayor autorrealización, afiliaciones que los seguirán motivando a crecer y alcanzarán una mayor seguridad económica y alimenticia. Para llevar este mensaje a nuestros jóvenes y adultos es necesario definir políticas de comunicación acordes a los tiempos que corren. Es fundamental transmitirle a los estudiantes que el esfuerzo vale y que a partir de esa siembra cosecharán diferentes oportunidades. Está en manos del gobierno cambiar el paradigma e influenciar con la finalidad de hacer crecer el país, con personas preparadas para afrontar un mundo que cada vez exige más y mejor conocimiento. La pasión por obtener mayor conocimiento ha motivado que hoy estemos en la 4ª revolución industrial, también llamada Industria 4.0. El alcance de esta industria se ve implementado en todas las áreas de nuestra vida, como la salud, la alimentación y la economía, necesidades marcadas como básicas por Maslow. La globalización ha logrado que la oportunidad para estar a la vanguardia del primer mundo, como quiso Varela, esté hoy en nuestros niños, jóvenes y adultos que quieren progresar. Y es un gran desafío para las autoridades de la enseñanza mantenernos motivados para alcanzar sus logros y crecer como sociedad. Esto era lo que yo les quería transmitir, un mensaje de motivación para los alumnos, y espero que sea bien recibido por ustedes y que se pueda aplicar de la forma que mejor consideren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Le damos la palabra a Erika. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, nos gustaría darle las gracias a la diputada Silvana Pérez Bonavita por permitirnos este espacio para expresar nuestras opiniones con respecto a la educación y por llevar adelante esta propuesta. También le agradecemos al diputado Juan Rodríguez por coparticipar de él. Siguiendo con el tema que nos ocupa, todos alguna vez nos hemos preguntado ¿para qué sirve que estudie tal o cual materia? Desde hace un tiempo, este tema de la estructura de gobierno y su enseñanza ha sido un asunto que nos ha tenido un vilo, porque si bien existe una materia específica para tratar los temas de la educación ciudadana, se siente como si fuera una carga para el estudiante, que arriba de no entender por qué debe estudiar esa materia, se lo agobia de información que parecería no necesitar nunca en su vida. Claro que, de alguna manera, cuando se dan cuenta, ya incorporaron por medio de la práctica y a veces un poco a los ponchazos, el conocimiento para desenvolverse en los ámbitos más democráticos y gubernamentales de la sociedad. Ahora bien, ¿por qué nos preguntamos de qué sirve estudiar la educación social y cívica? Si es notorio que está íntimamente relacionada con las elecciones, con la forma de actuación del gobierno y de los distintos poderes, y por sobre todo está relacionada con cómo nos prepararemos para ser ciudadanos. Porque también es evidente que el mensaje no está siendo bien recibido. Por lo tanto, creemos que hay algo que debe cambiar. Lo que se propone es reflexionar si de esta forma en la que se está enseñando hoy en día es la acorde o no, teniendo en cuenta que no solo abarca la forma de gobierno y la estructura fundamental del Estado, sino también la actuación de estos y la relación que deben tener con la sociedad, a efectos de que se comprenda también
que aunque puede no resultar interesante la política partidaria, el Estado sigue siendo esa institución que nos comprende a todos. En este sentido, entendemos que es fundamental cuestionar para qué sirve que sepan qué es el gobierno o cómo están conformados los distintos poderes del Estado, quiénes tienen función legislativa y potestad para crear leyes, o quiénes son los encargados de impartir justicia, quiénes gobiernan los departamentos, qué es la Constitución y por qué votamos. En pocas palabras, información en vano que no sepan decodificar, sino información que les sirva desde el momento cero para poder desarrollarse en la vida de adulto independiente. Entonces, sí, todas esas preguntas son válidas, pero también deben ser respondidas de forma tal que los alumnos ejerzan a futuro su ciudadanía de la manera más responsable posible, o su derecho a acceso a la justicia, entre otras. Que entiendan por qué las leyes son creadas por representantes que ellos mismos eligieron, o que el presidente nos representa a todos aunque no lo hayamos votado. Son cuestiones que deben ser enseñadas primero para luego ser reflexionadas y razonadas. No obstante, esto que se viene a decir también tiene que ir de la mano con la forma de hacerlo o de enseñar. Es decir, no tiene sentido crear un cambio de paradigma en la educación si la forma de enseñar sigue siendo la misma, aburrida o con poco o nulo interés de alguna de las partes. No basta con ponerlo en papel, sino que hay que llevarlo a la práctica. Algunos de los aspectos que nos parecen relevantes destacar y que pueden servir de ideas para implementar, teniendo en cuenta que lo que se busca es la estimulación desde la didáctica, son, por ejemplo, la simulación de elecciones o también las visitas a instituciones públicas, específicas en el contexto de la formación práctica para el futuro. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Está claro que cuanta más vocación y más le gusta el tema al docente, más engancha a los alumnos y por tanto mejores resultados se obtienen. De la misma manera, se tiene que hacer con esta materia a la que nadie le presta el más mínimo interés, porque siempre es aburrida y de memoria. Por lo que, si se pasa a estudiar de una forma más didáctica y dinámica, los conceptos se incorporan más rápido y quedan grabados. Consideramos que es un tema que puede hacernos discutir horas y que obviamente van a tener muchos puntos de vista y van a haber grandes discrepancias. Sin embargo, la discusión se tiene que dar, porque el asunto no es algo que se deba tomar a la ligera, aunque parezca que es una materia que no tiene relevancia. Por todo lo expuesto, y para ir finalizando, solicitamos que esta nueva reforma que se plantea en la educación se tengan en cuenta los puntos exprimidos, por quienes ya hemos atravesado esta etapa y hemos sufrido no haber sido educados para este tiempo que ahora vivimos. Seguimos recalcando que aunque parezca que no tiene importancia en la vida de cada uno de nosotros, a posterior nos damos cuenta que lo podemos seguir viviendo. Hay acciones que no podemos realizar si no tenemos información concreta para poder movernos como adultos en el ámbito público de las instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Continuamos con Guillermo. Muchas gracias a todos, doctor. Muchas gracias, Silvana, por permitirnos estar acá y a todos los presentes que nos dieron su tiempo con mayor o menor relevancia dentro de nuestra sociedad, pero igual cumplen su rol. Y así como cumplen su rol y quieren desarrollar sus metas futuras, para ello se educaron. Estamos de acuerdo todos en ello, ¿no? La educación es la herramienta para los individuos dentro de la misma, convertirlos en ciudadanos independientes, funcionales y responsables. Sin embargo, dentro de esta educación hay un tema que sigue faltando, uno que ayude al futuro ciudadano a sobrevivir en el mundo y le enseñe las herramientas que necesita para sacarle el provecho necesario. Esta faltante en nuestro sistema es la educación financiera. Durante mucho tiempo, esta educación sobre el dinero y cómo se utiliza ha estado relegada a la familia, siendo como excepción los estudios avanzados para aquellos que ya encontraron en ellos su vocación. Exceptuando los ya mencionados, cualquier otro profesional y no profesional en nuestro país aprende directamente de sus relativos, de dónde viene, a dónde se va y cómo ahorrarlo. Esta falta de educación financiera, que compensa a la educación familiar, lleva a muchos a tener ideas erróneas o mal formadas y a la toma de decisiones riesgosas e innecesarias, teniendo como consecuencia la devastadora situación actual
en la que casi un tercio de la población se encuentra en el clearing de manera casi permanente. Siendo el caso, me parece absurdo que hasta la fecha ningún gobierno formulara un plan de enseñanza financiera que ayude a los estudiantes a aprender el manejo correcto de las finanzas personales y los conocimientos derivados. Así salvarlos de caer en trampas económicas o malos actores dentro de la sociedad y simplemente siguieran apoyándose en la familia uruguaya para cumplir ese rol. La petición es sencilla: implementar la educación financiera dentro del programa curricular de manera completa y obligatoria. De esta manera estaremos acostumbrando a los jóvenes al uso del dinero de manera responsable y correcta, evitando que se conviertan en adultos que al recibir sus sueldos los malgasten y desperdiguen sin conocimiento o raciocinio, dejándolos vulnerables a las tentaciones que trae la cultura del consumismo y a las influencias externas que crean realidades únicamente alcanzables con dinero que no poseen. Agregándole que otros malos actores dentro de la economía, como los prestamistas, se aprovechan de sus malas decisiones para hacer leña de la rocalla. Este tipo de situaciones serían mitigadas y hasta eliminadas, logrando mantener a los estudiantes en una constante exposición al manejo y uso de la economía, que además incentiva y promueve el interés por las oportunidades de inversión en una temprana edad, asimismo como el coraje de involucrarse en la economía. Dicho esto, también ayuda a aquellos interesados en carreras de toda índole a estar mejor preparados para las idas y venidas del sistema financiero, preparándolos para saber cómo protegerse cuando estos fallan o generan inflaciones desmedidas. Asimismo, este tipo de enseñanza ayuda a inculcar a los estudiantes la cultura del trabajo, que es parte íntegra de la economía del país, y su codependencia de la economía personal, que en conjunto con enseñanzas cívicas más integradas ayuda a los estudiantes a manejarse mejor a la hora de la búsqueda del trabajo y la defensa del empleo. Términos como jornadas laborales, días libres, seguros médicos, entre otros, tienen que convertirse en la lengua común dentro de la mente del estudiante que se acaba de recibir y nunca sentirse desamparado ante situaciones o contratos injustos. Dicho esto, el Estado debería imponer un estándar al currículum y enseñarlo dentro de las instituciones para terminar con el incesante despliegue que se debe hacer para realizar un trabajo exitosamente, estableciendo parámetros y regulaciones que en conjunto con los programas educativos mantengan a las empresas conscientes de lo que deben aceptar en los currículums y a los estudiantes con el conocimiento de lo que deben cumplir. Este tipo de razonamientos, que fueron los que llevaron a las naciones de las que llamamos el primer mundo a tratar de incluir este tipo de enseñanzas en sus sistemas educativos. Todo esto tras la crisis de 2008, por supuesto, bajo el entendimiento que una población educada financieramente requiere menos mantenimiento y mejora el crecimiento y desarrollo económico de la nación. Si bien personalmente asumo que este tipo de enseñanzas debería haberse propuesto muchísimo antes, considerando el tamaño y dificultad de nuestra economía para crecer, la realidad es que en términos actuales estamos décadas por detrás en estas propuestas a nivel mundial y regional. Agregando la situación política y económica de extrema volatilidad de estos tiempos, han demostrado la fragilidad financiera de muchos ciudadanos, tanto dentro como fuera de las franjas de bajos ingresos, dando a entender que en nuestro país el conocimiento financiero no es la norma, sino que es la excepción. Por ello, estoy convencido que este gobierno tiene la capacidad y la voluntad para tomar el desafío de cambiar esta realidad y transformar a norma el conocimiento financiero de los uruguayos, porque si todos los uruguayos se vuelven financieramente saludables, el Uruguay se transforma financieramente saludable, y esa es una inversión que no se puede dejar pasar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Le damos la palabra a Cristina May. Hola, ahí está. Damas y caballeros, les voy a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Aquí postulé las primeras diapositivas para mostrar estructura de presentación y los temas a los que voy a cubrir. No, sí, por favor.
Y una más. Y otra más. Ahí está, muchas gracias. Lo primero que quería hablar sobre el lenguaje inclusivo era las premisas ideológicas que postulaba para y cómo se adapta a nuestro lenguaje. ¿No? Acá podemos ver que tiene tres premisas ideológicas importantes y presentadas por la propia Sociedad Lingüística de América, en que detalla la lengua como centrar al individuo, o sea, no solamente por su realidad material, étnica, religiosa, sino como individuo y persona. ¿No? Después, eliminar el neutro masculino, que en español conocemos como cualquier palabra que termine con O, y respetar la identidad de género de una persona, ya sea que esto implique oscurecer o resaltar el sexo de una profesión o lo que sea. No, siguiente. Esto nos crea varias preguntas sobre cómo el lenguaje inclusivo afecta al idioma español y por qué, en primer lugar, tendría que ser, por qué se está popularizando en nuestra cultura. Aquí separé en los 15 lenguajes más hablados del mundo los lenguajes con terminología denotativa, o sea, terminología sexual denotativa, de género, sin género, y gramática, como es el español y todos los que están en verde. Podemos ver que hay una diferencia más o menos equitativa entre la cantidad de lenguajes que son inclusivos y la cantidad de lenguajes que no, lo cual nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿por qué, si la gran mayor parte de lenguajes son inclusivos, entonces nosotros tenemos que conformarnos a un modismo del habla ideológico que no se aplica con nuestras leyes de gramática? No, siguiente. No, acá señalé algunas fotografías que algo se tomaron en la presentación y por eso no quedan visibles, disculpen, en el que podemos distinguir las fotografías más típicas del lenguaje español contra la falta de ortografía dada por el lenguaje inclusivo. Esto es algo muy importante para tener en cuenta, porque en Uruguay no estamos corrigiendo la falta de causa del lenguaje inclusivo en nuestras escuelas. ¿Por qué es esto válido? ¿Por qué es esto permisible a nivel académico? Cuando al fin y al cabo, de la misma manera, podríamos decir que la mayor cantidad de faltas de ortografía que vemos ahí podríamos adaptarlas y hacerlas que sean permisibles, ¿no? Entonces, ¿por qué es solamente el lenguaje inclusivo que no se corrige? Sigue siguiente. Acá podemos ver en esta diapositiva sobre los cambios que el lenguaje inclusivo tiene en nuestro lenguaje y por qué terminan desmantelándolo en la manera en que nosotros lo conocemos. Tenemos la opinión de la RAE, en el que argumenta que nuestra terminología sexual y nuestro neutro masculino no tienen por qué ser inherentemente sexistas, solamente por discúlpenme, pero sí. ¿No? Y podemos ver eso incluso como en países latinoamericanos que adaptaron su propia constitución para aceptar el lenguaje inclusivo, aún si no admiten las terminaciones impronunciables, ya sea como la E, el arroba o la X, aún así se encuentran con sus parámetros establecidos con muchos problemas a lo largo de la evaluación, que después tenemos hincapié en eso. Lo más importante que yo quería resaltar es que el lenguaje inclusivo no es solamente algo que se nos está siendo popularizado a nivel coloquial, sino que también está afectándonos a nivel internacional. Ese artículo que ven por allá se llama La psicología de los latins, que fue publicado por la Asociación Americana de Psicología. Y es un artículo que promueve a otros intelectuales a utilizar el término latins para referirse a los latinoamericanos, sin consideración de nuestra propia cultura o de nuestra identidad. Acá podemos ver, ¿no?, que quería denotar con respecto a la complejización del lenguaje aún dentro de los parámetros que hemos permitido el lenguaje inclusivo. En la izquierda vamos a poder ver sobre la Constitución de Venezuela y cómo ellos emplean el lenguaje inclusivo a partir de dúos para saltar sobre las terminaciones pronunciables. Les voy a leer un fragmento. Los ministros o ministras son los directos de la presidenta o presidenta de la República y reunidos o reunidas conjuntamente con este o esta y con el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva integra el Consejo de Ministros. Esto es un abuso del idioma, ¿no?, que lleva a un documento constitucional impronunciable e inaccesible para la persona común. Al lado podemos ver un documento provisto por la Guía del Lenguaje Inclusivo en el sitio de apoyo
con tan solo una pequeña lectura podemos ver cómo escribir un párrafo a partir de ellas lo vuelve cada vez más difícil, ¿no? Más alargado, con más problemas. Siguiente, por favor. Entonces aquí llegamos a lo que respecta a la RAE, que son al fin y al cabo las autoridades del lenguaje español, ¿no? La RAE sostiene que este modismo inclusivo es una mutación para nuestro idioma, que no respeta nuestras leyes gramaticales y que al fin y al cabo en sus propias premisas ideológicas, que son infundadas en lo que respecta a nuestro lenguaje, es incompatible. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que un modismo extranjero afecte nuestra manera de hablar y se meta en nuestra constitución y en textos académicos y profesionales cuando hasta nuestra autoridad, nuestro lenguaje lo reconocen como algo dañino? Siguiente. ¿No? En el informe de la RAE sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Ellos establecen el uso del masculino plural como absolutamente general y incluso fundamentan que los textos jurídicos no introduzcan una distancia mayor a la que ya existe el lenguaje oficial y el coloquial. Entonces, ¿por qué cedemos terreno? ¿No? De nuevo, haciendo hincapié anterior. El siguiente. La NEP, en su circular, ¿no? Podemos ver que dispone de utilización del lenguaje inclusivo en el ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública, y mientras esté ajustado al reglamento español. Pero ya vimos como, aún con parámetros y aún con ciertos ajustes en la Constitución de Venezuela, vemos cómo hace inaccesibles los documentos estatales y cómo complejiza el lenguaje a mayor nivel. Entonces, podemos decir con seguridad que falla en considerar una estable posición de la RAE, porque al fin y al cabo, nosotros como países hispanohablantes somos los que determinamos el lenguaje español. Y la RAE no puede estar en contra de lo que nosotros aceptamos como algo común. Y si más países hispanohablantes siguen aceptando el lenguaje inclusivo en sus constituciones, vamos a tener que empezar a llamar a la gente con todes a nivel diccionario. Siguiente. Una más. ¿No? Esto es lo que yo quería resaltar, que son las leyes del Uruguay. La Ley General de Educación promueve una educación gratuita, laica y que aporte igualdad de oportunidades. Entonces, si es laica, ¿por qué le estamos dando paso a un modismo del habla que es claramente ideológico, con fines políticos y que no se adhiere a nuestra cultura, ¿no? Ni a nosotros como país, ¿no? Y en la Declaración de Interés General del Código de Ética en la función pública, ¿no? Notamos sobre la imparcialidad, sobre la imparcialidad ya sea religiosa, de género, étnica, ¿no? Y sobre cómo el funcionario público siempre tiene que actuar de buena fe. Si esto es así, entonces, de nuevo, ¿por qué le estamos dando terreno a un modismo parasitario que arruina nuestro lenguaje y nos afecta de manera dañina a todos los hispanohablantes del mundo? Siguiente, por favor. Esto no tiene tanto que ver con respecto al lenguaje inclusivo, pero en lo que yo opino es un lenguaje inclusivo que es realmente inclusivo y que la ley 17.378 lo reconoce como un lenguaje verdadero y que tiene sus propias ramificaciones propias de Uruguay desde 1910. El lenguaje de señas y el braille es una opción mucho más viable, ¿no? Y mucho más ¿no? Y con reglas mucho más claras que podemos enseñar a los niños y que podemos instaurar educación que no tiene por qué destruir la gramática española. Llegamos a conclusiones. ¿No? Entonces, concluimos, el lenguaje inclusivo es antitético al idioma español, es dañino para nosotros, los hispanohablantes. Si le damos paso, va a seguir consumiendo nuestro idioma. ¿Y por qué le estamos dando tanto interés? ¿Por qué estamos polarizando un modismo cuando tenemos el lenguaje de señas y el braille inculcados en nuestro país y que se pueden usar y que estamos usando? Yo creo que esos son lenguajes que podemos llevar a un ámbito más general.
familia, los diputados presentes y bueno, las autoridades también de educación en este tema tan importante. Hoy voy a hablar de algo un poco tabú para todos, ¿no? Voy a hablar del tema drogas y educación y de la importancia que tiene. El tema voy a abordarlo más sobre los adolescentes. Uno cuando avanza sale de la escuela y va para el liceo, empieza todo ese cambio hormonal, toda esa necesidad de libertad, todo lo que nos pasó prácticamente todos, comienza a sentir esa ímpetu de probar o conocer lo desconocido también. La importancia de esto que en Uruguay no está pasando, Uruguay no le da mucha atención al inicio temprano del consumo de drogas, es que en todo ese cambio del liceo, de que uno empieza a ser más libre, no hay talleres o no hay gente, aparte de lo que es la familia, que nos hable sobre el tema, que nos explique las problemáticas del consumo de drogas. Uruguay ahora tiene un problema grande que es, lamentablemente, el uso de drogas sintéticas y drogas de diseño, que ha avanzado mucho. Ya en Europa hace muchos años empezó a venderse masivamente y Uruguay está teniendo unos márgenes bastante chicos ahora, pero que pueden ir creciendo. Creo que dentro de todo lo que es la parte inicial, desde el primero hasta el término de bachillerato, tendríamos que llevarle talleres que conozcan el problema de las drogas, que conozcan cuáles son sus dificultades, porque lamentablemente tenemos el que entra no sale, se dice básicamente así. Hay que llevar eso, hay que educar, hay que enseñar, hay que darles ejemplo, porque uno no basta que la familia le diga esto está mal, esto está bien. Hay que darles ejemplos de vida. No sé si alguien vio el informe de Santiseña el domingo, que fue muy interesante sobre este tema. Creo que debemos, y más de autoridades de la educación, que es importante empezar a dar en todos los liceos, empezar a enseñar, llevar a gente que haya tenido la problemática y darles información sobre el tema. Yo recuerdo que hay muchas fiestas de electrónica, sobre todo en algunos países europeos, que hay una sección de Cruz Roja, donde Cruz Roja te da folletos y te dice, bueno, si consumís este tipo de droga te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Entonces, debemos abordar eso desde un inicio, porque si no lo abordamos desde los 13 años en adelante, después cuando llegan a los 18 ya tienen un consumo de dependencia. Y Uruguay hay un estudio del 2020 donde los márgenes van creciendo, y creo que son esas cosas que tenemos que bajar. Si decimos que fumar cigarro está mal, o decimos que el alcohol está mal, o su consumo excesivo, creo que tenemos que hablar también, y sobre todo la familia, de este tema que está muy. Así que bueno, esto era cortito, pero agradezco a todos por escuchar. Hola, ¿cómo están? En este caso a mí me toca hablar de la reforma educativa y creo que lo más importante es que entendamos la urgencia que esto implica para el país y la urgencia que esto implica para los jóvenes. Para que más o menos se entiendan y se pongan en el papel de un joven, creo que es importante y les voy a pedir que se miren entre ustedes y cuenten hasta 10 para el costado o como lo quieran hacer para que entiendan la importancia que tiene esto para los jóvenes. Supongamos que ustedes tienen 16 años, empezaron en la educación, ya vienen bien, tienen un grupo de amigos. Cuando cumplen 16 años, el 15% de su grupo de amigos abandonó la enseñanza media, ya no estudia más. Ahora, supongamos, bueno, seguimos en el camino, llegamos a los 19 años. ¿Qué pasa? El 42% abandonó la educación. Cuando uno escucha esos números, básicamente siente que algo mal estamos haciendo y entienden la necesidad de urgencia que tiene esto para
Un joven en el quintil más bajo, si tiene entre 20 y 23 años, solo el 18% de esos jóvenes terminan la educación media. Algo que es inaceptable para cualquier país. La educación tiene que ser la herramienta clave para que los jóvenes salgan adelante. Yo veo a mis padres acá, el Hugo, que está grabando muy orgullosamente, pero ellos siempre me dijeron a mí y me comentaron que la educación es lo único que nos va a hacer salir adelante, que lo único que nos pueden dejar es educación, para que vos tenés que estudiar. ¿Y qué pasa en los hogares donde los niños no reciben esos consejos porque tal vez los padres tienen que trabajar, porque ellos tienen que dejar de estudiar para ir a trabajar? Entonces, cuando uno pone, bueno, Franco, la educación no está tan mal, nos comparamos con toda América Latina, el 42% de los jóvenes termina la educación media, o sea que somos los peores de la región. Pasamos de ser un país modelo, un país con una educación que valía la pena, que se llenaba de orgullo, a ser los peores. Y uno piensa, bueno, ¿cómo todo esto tiene una solución? Y la solución empieza cuando el gobierno de coalición se da cuenta que el Uruguay tiene una urgencia, tiene un problema que tiene que resolver. Entonces esto empieza la ley de urgente consideración, se propone la reforma y llevamos adelante esta idea. Bueno, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, se apoyan tutorías para los jóvenes, y cuando hablo de los jóvenes son tutorías de tiempo completo. Hay algo que es muy importante, y agradezco a Gonzalo que me lo haya recalcado, es los centros María Espínola. Nosotros actualmente tenemos, si no me equivoco, 13 centros en todo el país. Pasamos ahora, y ahora es algo para que hay que recalcar y dejar bien claro que es un logro, tenemos 26 centros María Espínola, así que un aplauso para Gonzalo, para toda pero es importante entender que la proyección que tiene este gobierno es lograr 60 centros al final del periodo, y eso sí es preocuparse por la educación de este país, eso sí es atender los problemas de los jóvenes. ¿Y por qué? Porque en esos centros se combina la UTU y la secundaria, si no me equivoco, también se le dan 3 comidas a los alumnos, son de horario completo, entonces eso sí es alentar a nuestros jóvenes a estudiar, a darles una mano, a seguir adelante. Y yo me quiero quedar con lo más básico y lo más importante es, nosotros ponemos una reforma sobre la mesa y la apoyamos. Aunque a muchos dirigentes, que sean pocos, la verdad que es un dato que también me comentaban antes de empezar, que cuando se hacen los paros docentes, en el interior solo un 20% se adhiere a los paros. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el país quiere cambiar, es necesario, es urgente, y los jóvenes no podemos seguir esperando. Cada día que pasa es un día menos y es un futuro menos para un uruguayo. Entonces, yo los invito a que apoyen, a que militen esta reforma y por sobre todo que lo lleven adelante. Así que vamos arriba, muchas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Bueno, ahora me toca a mí. Perfecto. Por último, me gustaría también que se contemple un conocimiento práctico para una vida en sociedad, basándonos en 3 pilares. El primero es el derecho laboral, el hecho de conocer cómo tiene que ser un recibo de sueldo, cuántas horas, tiempo me corresponde de trabajo, de descanso, también así como también nos podemos apoyar en el Ministerio de Trabajo, derecho de familia, saber que somos padres o vamos a hacerlo, y además que somos hijos, así que está bueno saber los derechos y obligaciones que tenemos. Y también defensa del consumidor, que bueno, hoy en día caemos mucho en lo que es las compras, ya sean por web o no, pero creemos que está bueno que la gente sepa que se pueden apoyar en un lugar si se sienten estafados o que tuvieron algún percance. Así que esos serían 3 bien cortitos, pero nos parecen importantes aclararlos. Y bueno, resumiendo y pasando un poco a la parte de conclusiones, para tratar de englobar todo, tenemos primero, como bien nos explicó Lorena, el tema de la motivación, el tema de ir por
porque quiero y no porque me obligan. Esto es fundamental para la no deserción en realidad de todos los estudiantes. La estructura de gobierno, como lo mencionaba Erika, para tratar también de saber, ¿no?, cómo funciona nuestro sistema electoral, y es fundamental este fortalecimiento para nuestra democracia. Por otra parte, la economía financiera, el hecho de que haya muchísima gente en el clérigo, entonces tenemos que construir un conocimiento de economía financiera, de economía del hogar, va a hacer que esto disminuya. Por otro lado, tenemos la parte de lenguaje inclusivo, que consideramos que el verdadero lenguaje inclusivo que debemos incorporar es el lenguaje, por ejemplo, de señas. Por otra parte, la educación y el consentimiento del consumo de las drogas a cargo de Agustín. Y los principales puntos de la reforma que le mencionó Franco. Así que dicho esto, aprovecho a agradecerle a la diputada Silvana Pérez Bonavita por la oportunidad que nos brinda hoy, y a las autoridades que participaron y que también vinieron, a todos, la verdad, por venir. Y lo dejo con una frase que construimos entre todos, que es: hoy los jóvenes nos venimos a expresar. Está en las autoridades educativas y en los miembros de esta casa hacer una reforma educativa mejor para todos y actualizada al mundo que vivimos. La verdad que súper orgullosa de esto que logramos juntos. Ellos, yo simplemente los invité a participar y no dudaron ni un minuto en decir que sí. A mí me encanta trabajar con jóvenes, me dan muchísima fuerza y muchas ideas muchas veces también para lo que nos toca hacer, ¿no? Legislar no es fácil, pero sobre todo legislar para un buen futuro, para los que vendrán, es más difícil aún, porque nos tenemos que poner en su lugar y realmente este tipo de eventos nos permite eso, ¿no? Poder escucharlos, y creo que todos los que estamos aquí vinieron con una predisposición de escucha activa. Entonces, al igual que en mi caso, me llevo muchísimos aprendizajes. Así que nada más que agradecerles, un fuerte aplauso a todo el grupo de jóvenes, por favor. Para finalizar, vamos primero a escuchar las palabras del diputado Juan Rodríguez, que también es un amigo de la casa, que ni bien le contamos de esta propuesta, no dudó un segundo tampoco en participar, venir con mucha gente que también quería escucharnos. Así que primero va a hablar el diputado Juan Rodríguez, y para cerrar nos va a decir unas palabras el senador Manini Ríos. Es un breve saludo, porque hoy los protagonistas fueron ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Gracias por la invitación. Por supuesto, agradecer a las autoridades tanto del Ministerio como de la ANEP presentes, las autoridades del Parlamento, que engalanan y que por sobre todas las cosas ponen sus oídos al servicio de lo que las compañeras y los compañeros han estado a lo largo de la tarde de hoy refiriéndose. Y yo brevemente, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que cada uno de ustedes dijeron, porque son de las cosas que uno aprende con el tiempo a notar y quedarse con algunas ideas. Al principio Lorena hacía, creo que, la esencia de la charla, cuando hablaba de la motivación y las oportunidades. A todos nos pasó en algún momento de nuestra vida, todos fuimos jóvenes, pasamos por la educación. Yo lo digo siempre, yo soy un orgulloso hijo de la educación pública, de la escuela, el liceo y la Universidad de la República, que me dio las herramientas para poder desarrollarme en la vida. Pero estoy convencido también que seguramente me faltaron algunas otras herramientas. Y que eso es lo que quienes nos toca hoy por hoy tener responsabilidad de gobierno, tenemos que facilitarle a aquellos que tienen la educación pública
su herramienta, su principal arma de desarrollo personal, profesional, como ser humano, aprovecharlas y bien utilizarlas. Entonces, por supuesto que esa motivación radica en las oportunidades. Algunas tendrán más temprano, otras tendrán más tarde en la vida, pero lo que siempre se tiene que tener en cuenta y presente es que esa es la esencia misma de poder salir adelante. Erika, Eduardo y Guillermo, sobre 3 temáticas muy diferentes cada uno, pero yo lo resumo en una cocina que en función también de lo que decía Erika cuando era Lorena cuando hablaba de Varela. O sea, había una frase que para formar la república primero hay que formar a los republicanos, y sus intervenciones fueron en esa línea. O sea, no se puede pretender formar a un ciudadano en el siglo XXI con las herramientas de principios o mediados o fines del siglo XX. Porque hoy el mundo es otro, es mucho más dinámico, es mucho más inmediato, es mucho más fruto de las necesidades y la experiencia empírica de la realidad. Entonces, es imposible pensar que las herramientas de 100, 50 o incluso 30 años atrás hoy pueden ser utilizadas al mismo grado de nivel. El mundo evoluciona y por lo tanto la forma de transmitir la educación, los contenidos, las competencias tienen que también evolucionar. En cuanto a la pertinencia del lenguaje inclusivo, yo voy a contar una anécdota de lo que decía Cristina sobre el tema del braille. Hace algunos años integramos la Junta Electoral de Montevideo y una agrupación de un partido político, no importa cuál, presenta una hoja con escrituración braille. Y claro, no se adaptaba al reglamento a lo que está escrito, pero todos partíamos de la base que eso era un derecho que se estaba cercenando a una persona con discapacidad visual que quería presentar una hoja de votación y quería que quienes adolecían de esa misma situación tuviesen la oportunidad de, tocando la hoja, poder saber lo que estaba. Y lamentablemente de esa oportunidad votamos en solitario, lo mismo sucedió luego en la Corte Electoral, pero hoy, estamos hablando casi 10 años después, el tema vuelve a estar arriba de la mesa. Y esos lamentablemente son los tiempos del Estado, porque cosas que tendrían que evolucionar muchísimo más rápido a nivel de la administración tal vez no siguen los tiempos que deberían realizarse. Lo que decía Agustín en cuanto al tema de drogas, sustancias, dependencia, es un dato de la realidad. Capaz que uno habla de las drogas y piensa en las cosas en las más duras, pero cuando hablamos de drogas también hablamos de alcohol y hablamos del cigarro. Y tal vez esto como está socialmente admitido, damos por buenas determinadas cosas que todos atravesamos esa etapa donde las tentaciones están al servicio, están arriba de la mesa. Entonces, también depende de la fuerza de voluntad, de la motivación, de la decisión de cada uno poder luchar contra esas tentaciones. Y eso también tiene que ser parte de la cuestión educativa. Y realmente, yo creo que hay una placa, lo hablábamos con Gonzalo ahora, hay una placa de los ¿te animás, Eduardo, a colocarla? Creo que está anterior, es anterior. Esta es nefasta. Esto nos tendría que interpelar a todos. O sea, la educación pública, que es justamente la herramienta, el mecanismo, el medio al cual apelan las familias que tal vez no tienen los recursos para poder financiar una educación privada. En esta educación es donde se da este tipo de situación, donde los que menos tienen son los que menos acceden a poder culminar el ciclo, en este caso, de secundaria. Entonces, este dato es nefasto, porque cuando quienes más necesitan de la educación para desarrollarse, para progresar, son los que menos están accediendo a esa formación. Entonces, ¿por qué? Y ahí voy al final a lo que decía Franco. No hay duda que una reforma educativa es necesaria. Ahora también lo conversábamos con Gonzalo, hay una frase que seguramente los que peinamos más canas la conocen. Aquello de en la escuela se enseña
en la casa se educa. Tal vez el sistema, nuestro sistema, el sistema educativo, lo que ha lamentablemente aceptado es que en el sistema educativo no solamente se enseña, sino que también se tiene que educar. Y ahí hay un gran error. Hay temas que se aprenden los valores, hay determinadas enseñanzas que van desde la casa. Y nada se puede hacer si no hay un equilibrio entre lo que se aprende, lo que se enseña y lo que se aprende en el sistema educativo formal y lo que uno educa y aprende en la casa. Y eso es un binomio que tiene que ir necesariamente en conjunto. Y cuando a partir de la reforma hacemos, y con esto finalizo, hacemos hincapié en determinados elementos que son la esencia misma para que las nuevas generaciones, ustedes, pero más que ustedes, los que vienen detrás de ustedes, porque lamentablemente también, eso hay que decirlo, estas son reformas, son modificaciones, son cambios que no surgen efectos tan inmediatos como uno quisiera. Empiezan a verse, sí, por supuesto que empiezan a verse, pero son lamentablemente esfuerzos a mediano y largo plazo. Bueno, hay obligación de hacerlo, porque lamentablemente también, y eso no hay que escaparse a decirlo, hoy se cuestiona incluso que autoridades legítimamente electas o designadas en el Poder Ejecutivo, en la ANEP o en el Parlamento aprueben normas para las cuales fueron designados electos. Es decir, se cuestiona la esencia misma del sistema democrático, y ahí vuelvo a lo que decía Erika al principio. Minorías o corporativismo de nuestra sociedad entienden que ellos son los únicos que tienen el derecho a dictaminar o a decir cómo debe ser la educación en nuestro país. Y lamentablemente, para ellos, afortunadamente, para una sociedad que se digna de vivir en un sistema democrático, las únicas autoridades que tienen esa legitimidad son aquellas que son electas para esa tarea y aquellas que son designadas por las autoridades legítimamente electas para esa tarea. Y debemos fortalecer eso porque en la medida que ese relato que se intenta imponer de determinados sectores minoritarios de la sociedad gana lugar, parece que uno, al hacer lo que tiene que hacer, está vulnerando el Estado de Derecho y muy por el contrario, quienes avasallan la legitimidad de las autoridades son aquellas minorías que no aceptan los cambios porque no quieren, porque no los comparten o porque no les conviene. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en esta mesa. Quiero felicitar a los jóvenes por la óptica que dieron, su visión sobre lo que debe ser la transformación educativa en nuestro país, que debe incluir. Por supuesto que seguramente habrá muchos más puntos de vista para encarar esta transformación, pero lo que yo creo que es el denominador común es la convicción de la necesidad de emprender esa transformación educativa. Se mostró la imagen de José Pedro Varela, que hace un siglo y medio más o menos emprendió una tarea en un mundo diferente, en un país diferente, una tarea gigantesca que tuvo los resultados que tuvo y que llevó al Uruguay a los lugares que alcanzó alguna vez. Hoy miraba con gente de afuera lo que es este palacio legislativo. Hay que recorrer esas salas, hay que mirar hacia arriba y ver esto nomás, estos techos. Los uruguayos de hace un siglo fueron capaces de hacer, sin tener ni la mitad, ¿qué ni la mitad? Ni la centésima parte de los medios tecnológicos que hoy existen, fueron capaces de hacer. Y hace un siglo también casi hicieron el Estadio Centenario en menos de un año. Fueron capaces los uruguayos. Tenían otro emprendimiento, otra educación, otra cultura. Y eso se ha ido perdiendo. De la mano, como decía el diputado, de aquellos que se creen el ombligo del mundo, el centro de la enseñanza, el centro de la educación, que todavía no asumieron que el
centro de la educación es el alumno, es el educando, que todo gira en torno a ellos, no en torno a lo que se adueñaron irresponsablemente de la educación en los últimos tiempos y la han sumido en ese tobogán sin final, cada vez peor, cada vez más lejos, que pasamos de ser los mejores a ser los peores en pocos años. Esa gráfica, esa que todavía está en pantalla, claro que nos interpela a todos. Hay que ser mezquino para, viendo esa gráfica, oponerse a los cambios, para pretender que se siga en el mismo camino. Hay que condenar a miles y miles de jóvenes que tuvieron la culpa de haber nacido en hogares carenciados a no salir nunca de esa condición. Nos rebelamos contra eso. De una vez por todas, vamos a hablar coloquialmente, debemos agarrar el toro por la guampa, de una vez por todas, y enfrentar esos cambios que todos sabemos, todos, hasta el último uruguayo sabe que es necesario. No podemos continuar el mismo camino, es irresponsable, es criminal para miles de uruguayos que obtienen su oportunidad en la educación o no la tienen. A miles a los cuales se les ha hecho la noche, no tienen una luz en el horizonte, no tienen una esperanza de nada, porque abandonaron, son del 82% que no terminó en los quintiles más bajos y no tienen preparación para asumir ningún puesto laboral del siglo XXI. ¿Qué les queda para ellos? ¿Qué les queda? La droga, el alcohol, el suicidio, el delito. ¿Qué les queda? Ese es el Uruguay que estamos preparando para adelante. Yo creo que nadie que se precie de buen ciudadano puede pensarlo así. Por eso, la transformación educativa, encarando todos estos ángulos que magistralmente mostraron estos 7 jóvenes y tantos otros aspectos más, creo que esta transformación educativa tiene que tener todo nuestro respaldo, más allá del alcance que tenga, si es suficiente, no es suficiente, eso se verá, pero que hay que empezar estos cambios y llevarlos adelante, no cabe ninguna duda. Creo que en eso le va la vida al país como tal. Felicito a los participantes, a los organizadores, agradezco la presencia de las autoridades de la educación, consejeros del CODICET de la ANEP, profesora Dora Graciano, Juan Gavito, director de Educación, Gonzalo Baroni, y tantos más que están presentes. Les agradezco la presencia de legisladores, etc. Yo creo que el compromiso hay que redoblarlo todos los días porque en ello le va la vida al país. Muchas gracias.